Hablemos de videojuegos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que tú decidas escuchar este podcast. En esta ocasión, contrario a lo que venían haciendo los podcasts anteriores, no te hablaré, o no te daré mejor dicho, la definición de lo que es un videojuego, porque considero que todos tenemos más o menos una idea clara de lo que es el videojuego. Y bueno, definirlo es un poco complicado. Hay todo tipo de videojuegos, incluso hay videojuegos sin prácticamente jugabilidad. Nombres visuales las estoy viendo, hijas de la chingada. Como sea, hablemos ahora sobre el videojuego. Pero antes que nada, quiero aclarar que esto es un punto un poco general. No voy a profundizar tanto y espero profundizar más a futuro sobre cada uno de los temas que toquemos a continuación. Así que, sin más que decir, veamos qué es lo que es el videojuego y cómo este ha impactado en nuestra cultura. Como ya te lo comenté en la introducción, quiero hablar sobre cómo el videojuego nos ha marcado como cultura, al punto de que hoy día hay muchos iconos de videojuego que son extremadamente reconocibles, incluso para aquellos que no juegan videojuegos. Aceptémoslo. Quizá tu madre o tu padre o tú mismo que está escuchando esto no juega videojuegos, pero reconoces perfectamente cosas como Mario Bros, Zelda, Sonic, Crash Bandicoot. Inclusive podrías reconocer iconos más modernos como es el Master Chief de Halo, Nathan Drake de Uncharted o algún otro personaje de juegos relativamente famosos. Así que por ello, y aunque no lo parezca, quiero hablar sobre cómo el videojuego o el gaming ha sido realmente relevante a lo largo de estas últimas décadas en el desarrollo de nuevas tecnologías, pues gracias a ellos a día de hoy contamos con todo tipo de técnicas de renderizado 3D. Un ejemplo muy claro es la nueva línea de tarjetas gráficas RTX 3080 o 3090 o bueno, en general RTX 3000. Quien esté interesado puede buscar en Google RTX y buscar qué son los RT Cores, pero como definición simple, los RT Cores es una forma de calcular luz ultra realista en tiempo real. De no ser gracias a los videojuegos, esta técnica para renderizar ese tipo de luz en tiempo real no hubiese sido empujada como se ha empujado hoy día, pues los videojuegos a lo largo de los años han empujado muchas tecnologías, tanto el renderizado 3D, tanto la potencia de máquina para poder hacer miles de operaciones por segundo y que el videojuego sea capaz de mostrarte miles de operaciones por segundo, así como también ha empujado el uso de las inteligencias artificiales, no solamente como medio lúdico, sino también como medio de expresión. Pues no olvidemos que el videojuego, si bien es cierto que empezó como algo únicamente lúdico, simplemente entretenimiento, a día de hoy el videojuego se ha expandido tanto que puedes encontrar todo tipo de expresión artística en él. Y no necesariamente todos los videojuegos tienen que ser arte, así como no todas las pinturas, todos los cuadros o toda la música que conocemos es arte. Aún así, yo considero que el videojuego como medio es arte en sí mismo. Pero, ¿por qué considero el videojuego como un arte? Bueno, como toda forma de arte, te permite expresarte libremente, te permite dejar una idea clara o directamente no dejarla, porque también podrías hacer eso, podrías hacer música y expresar la felicidad, o podrías hacer música solo por hacerlo, y hay videojuegos que expresan dolor, hay videojuegos que expresan felicidad, hay videojuegos que no expresan nada, y aún así podemos considerar que el medio es arte. Entonces, para poder dejar claro por qué el videojuego es arte y por qué el videojuego ha calado tanto en la cultura actual y ha calado tanto en las últimas décadas y nos ha hecho evolucionar tanto y tan rápido, porque es gracias al videojuego que tenemos tarjetas gráficas nuevas y procesadores nuevos prácticamente siempre, y puedes notar cómo muchas veces las compañías hacen comparaciones en cómo rinden sus procesadores. Por ejemplo, Intel y AMD hacen comparativas de cómo rinden sus procesadores profesionales en videojuegos, porque saben perfectamente que el videojuego empuja a tal nivel el uso de las tecnologías que si tu computadora va excelente en videojuegos no vas a tener problemas para trabajar. Entonces, veamos qué es lo que han hecho los videojuegos a lo largo de la historia y cómo han sido o cómo han dejado su impacto en nuestra cultura actual. Para ello, me gustaría remontarnos un poquito al primer videojuego de la historia. O, bueno, el primero registrado, ya que realmente encontrar registros más allá se vuelve un poco complicado. Pese a la creencia popular, no estamos hablando de Pong de Atari, que, bueno, seguramente muchos habrán escuchado o conocerán porque es extremadamente famoso, o lo fue en su época, cuando Atari era relevante. Pues antes del gran éxito de esta compañía hubo muchos intentos difícilmente rastreables, pero toda la evidencia
parece indicar que el primer videojuego de la historia fue OXXO. Y no me hago referencia a la tienda de conveniencia que puedes encontrar en México y en otros lugares de Latinoamérica como Perú o Colombia. Sino que hago referencia a un videojuego llamado OXXO Game o OXXO simplemente, con solo una X. A quien esté interesado puede buscarlo en Google y encontrar más información sobre el videojuego. En este caso no andaré muy profundo en ello, aunque me gustaría hacerlo en un futuro podcast. Pero hablemos un poquito sobre qué es lo que hizo este videojuego. Este videojuego fue creado por Alexander Douglas en 1952. Douglas era un profesor de informática en la Universidad de Cambridge, quien desarrolló el videojuego como un complemento de su tesis. La tesis básicamente trataba sobre la interacción del ser humano con las máquinas. El juego OXXO realmente era una especie de 3 en raya que permitía mostrar cómo el humano podía interactuar con la máquina, y se creó justamente con ese fin, con el fin de que pudiésemos interactuar con máquinas, probar nuestra interacción de manera más tangible y no solo mediante líneas de comando, o en ese momento como se hacía, me parece que eran rollos con agujeros, era una cosa muy complicada. Este juego OXXO funcionaba con una máquina del tamaño de un cuarto, una cosa tremendamente horrible, enorme, gigantesca, algo que hoy día sería inimaginable. Pensar que a este momento tienes tu celular que es mucho más potente. OXXO, como ya lo mencioné, era un 3 en raya, o como le dirían los chavos, o para los amigos, gato, ¿no? Este juego, así de sencillo como era, tuvo algo especial, pues inició esta idea, o dejó clara esta idea del ser humano como un ente curioso que busca experimentar con lo que tiene a su alrededor, que utiliza el juego como método de aprendizaje. Pues, ¿qué forma más sencilla de aprender a usar un ordenador y de entender su tesis sobre la interacción del ser humano con las máquinas que hacer que tú, ser humano, interactúes jugando con la máquina? Juegues con la máquina un 3 en raya. No sé si podríamos hablar de la primera inteligencia artificial, porque hasta donde yo recuerdo, este juego realmente era de 2 personas obligatoriamente y la máquina no jugaba, la máquina solo procesaba, donde tú le pedías que pusiese una X o un círculo. Y a lo largo de los años también hubo varios intentos nuevos, ¿no? Conforme fueron avanzando los años tenemos varios ejemplos, como por ejemplo en el MIT, en el MIT se creó otro videojuego llamado Space Wars. El objetivo de este videojuego realmente era llevar a la máquina al límite. Querían saber hasta dónde podían empujar, qué tan lejos podía llegar este ordenador para mostrar cosas en tiempo real. Y Space Wars básicamente era una pequeña nave representada por un triángulo que era capaz de moverse alrededor, disparar otras pequeñas naves representadas por otros pequeños triángulos, esquivar asteroides representadas por una especie de círculos, y en medio estaba el Sol, que ejercía gravedad. Y era increíble para la época que una máquina estuviera procesando todo eso al mismo tiempo. Procesaba la ubicación tanto del jugador como de las inteligencias artificiales, como la gravedad del Sol, como la aparición de los asteroides, como la vida de cada una de las naves enemigas, como la vida del jugador. Y todo eso era increíble para la época. Y todo esto lo estamos hablando antes del mencionado Pong de Atari. Pero bueno, avancemos y lleguemos hasta Pong, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de especial Pong, no? Pong fue una muestra de cómo el ser humano es curioso y cómo los videojuegos eran algo o una especie de evolución natural dentro de los equipos, máquinas o computadoras que tenemos todos hoy día. Pues aceptémoslo. Puede ser que tú no seas ávido a jugar habitualmente, pero estoy seguro que en más de una ocasión te has tentado a jugar algo, y aunque no seas jugador habitual, lo que le llaman jugadores casuales, es posible que en tu celular hayas descargado un juego, aunque sea para probar. Quizá no te gustó, o quizá sí. O quizá eres una señora adicta a Candy Crush que va en el camión escuchando esto mientras revienta caramelos. Y eso muestra parte de nuestra naturalidad como seres humanos. Experimentar, entender, jugar para aprender. Hemos aprendido mucho sobre las tecnologías que nos rodean cuando son nuevas a través del videojuego, llevando con el videojuego al límite. La aparición de Pong es una muestra clara de cómo nuestra curiosidad nos llevó más allá. Pues Pong fue una máquina que se inventó como una especie de tenis de 2 jugadores. Y bueno, era algo innovador para la época, ya que estamos hablando
del primer momento en el que los videojuegos están disponibles más allá de grandes universidades. No solamente para gente que tiene acceso a las universidades y a estas computadoras, o sea, no solo para el mundo geek, sino para todos en general, al menos en Estados Unidos. Entonces, no podemos olvidar que la primera máquina de Pong se instaló en un bar porque, bueno, esto denota que no se pensaba al videojuego como algo para niños en un principio, aunque es cierto que evidentemente iba a atraer a los niños porque son más curiosos que los adultos, o al menos eso por norma general. Pong realmente fue el primer videojuego en tener impacto real en el mundo a nivel cultural. Estamos hablando de una fiebre, estamos hablando de gente echando una y otra moneda, jugando partidas una tras otra, experimentando y entendiendo cómo funcionaban los controles, aprendiendo poco a poco cómo se medía, qué tan sensible era, qué tanto podían mover y cómo podían jugar solamente para ganar a la otra persona. Pero no solo eso, sino que Pong tuvo esta gran fama de averiarse muy comúnmente, o sea, era común que la máquina de Pong se abriera por un problema relativamente horrible, ¿no? Estamos hablando de que la máquina ya no podía almacenar más monedas. Dios, qué horror. Vaya problema ganar tanto dinero. Aunque eran centavos, pero vaya problema ganar tanto dinero con máquinas de Pong, las cuales la gente hacía cola por jugar en los bares. Y muchas veces también niños empezaban a hacer cola. Y así conforme fue avanzando el tiempo empezamos a ver cosas como los salones de recreativas o los salones de arcade o maquinitas para los chavos, ¿no? No hay que olvidar que estas maquinitas fueron durante mucho tiempo lo más potente en cuestión de computación accesible para el gran público, ¿sí? Hablamos de que placas de videojuegos creadas por empresas como SNK, Namco o Capcom eran lo más potente que había. No había nada más potente que eso. Y el videojuego siguió teniendo boom tras boom tras boom tras boom. Tuvo su crisis, evidentemente. Estuvo a punto de desaparecer en Estados Unidos nada más, porque en Europa y en Japón siempre estuvieron al límite. Y aquí en Latinoamérica no se diga. O sea, en Latinoamérica también el videojuego ha sido una cuestión muy importante. Un ejemplo muy claro es que a día de hoy Latinoamérica cuenta con grandes equipos de competitivo para videojuegos competitivos actuales, como lo serían League of Legends, como lo serían Dota, como lo sería Counter-Strike. Latinoamérica es uno de los grandes exponentes y esas cosas generan muchísimo dinero y demuestran parte de nuestra cultura, demuestran que como latinoamericanos sí podemos competir, y no solo en videojuegos, podemos competir en muchas cosas más. Pero es increíble ver cómo el videojuego, más que separarnos como se pensaba, nos ha unido. Hoy día tienes comunidades, por ejemplo Twitch, donde hay comunidades de personas que se reúnen alrededor de un streamer solamente para verlo jugar, para verlo comentar, para aprender de él o simplemente para pasar un buen rato porque puede ser divertido. Pero bueno, regresando un poquito a lo anterior, no podemos olvidar que el videojuego tuvo otros impactos culturales previo a lo que es hoy día, ¿no? Tuvimos la fiebre de Pac-Man, donde toda la gente estaba loco por jugar y llegar lo más lejos posible, hasta que, bueno, se nos cayó todo en el nivel 256, porque límites de la época, el videojuego en teoría era infinito, pero no podía generar más de 256 niveles, cuestiones de RAM en ese entonces, que hoy día nos parecen ridículas, pero el icónico 256 es algo que se conoce en la cultura geek, pues al parecer el 256 fue un número muy común para generar errores, no solo en Pac-Man, sino en muchísimos otros videojuegos. Tampoco podemos olvidar el caso curioso de Tetris. ¿Quién no ha jugado a Tetris? O al menos ha escuchado la tonadita del típico tu tururu 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 tu 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 tu. Nos encanta Tetris. A mí me encanta Tetris. Hoy día incluso existe una versión online donde juegas contra 99 personas. Es una cosa increíble. Tetris, para quien no lo sepa, fue un juego nacido en la Unión Soviética. Este juego no pudo ser comercializado dentro de la misma Unión Soviética debido a, bueno, cómo se administraba internamente cosas soviéticas, ¿no? Vaya ironía de la vida. Pero lo más curioso es que si investigas un poco sobre Tetris, la historia de Tetris, cómo se hizo popular alrededor del mundo, Tetris se hizo popular a través de un mítico aparato portátil que quizás muchos recuerdan o quizás muchos ni siquiera conocen. Pero estamos hablando del Game Boy.
de Nintendo. Este aparato que era una especie de calculadora. Y de verdad era un poco más potente que una calculadora de la época. Con una pantalla en blanco y negro que te permitía llevar videojuegos en el bolsillo. Ese aparato mágico, divino, que nos trajo increíbles horas de juego, venía con Tetris. Pero, ¿qué había detrás de Tetris? ¿Y por qué Tetris se hizo tan popular? Primero, Tetris era sencillo, cualquiera podía entenderlo. Segundo, para la época, Tetris llevaba al límite el Game Boy. Estamos hablando de que llenar toda la pantalla de píxeles no era realmente algo para lo que la Game Boy estuviese preparada. Teóricamente, los píxeles de la Game Boy tendrían que ser rellenados de negro y dejar espacios blancos para dejar, digamos, menos carga a la CPU. Y aún así, lo que hicimos fue tomar Tetris, meterlo en la Game Boy y llevarla hasta su límite de potencia. Se tuvieron que hacer cosas increíbles para que eso funcionara. Y más adelante, gracias al aprendido con Tetris y con otros videojuegos, se pudo hacer la magia de Pokémon, que fue llevar 150 criaturas diferentes, con estadísticas personalizadas para cada uno, con movimientos personalizados para cada uno, con un mapa que para la época era enorme, en aproximadamente, ¿qué te gustan? No sé, era menos de 1 megabyte. No sé cuánto pesa la ROM original de Pokémon, pero era menos de 1 megabyte. O sea, eso era increíble. Y hasta la fecha sigue siendo increíble cómo el videojuego ha empujado estos límites. Pero bueno, volviendo un poquito a Tetris, más allá de la curiosa historia del nacimiento de Tetris, es curioso cómo Tetris llegó de contrabando hacia Nintendo. Y cómo Nintendo compró Tetris de una manera no tan legal, obtuvo los derechos de una forma no tan legal, porque ¿cómo obtienes derechos sobre algo que no tiene derechos? ¿Cómo tratas con capitalismo un producto nacido en socialismo? Fue un tema complicado y aún así fue un tema rarísimo. Nintendo tuvo que ir a tribunales y bueno, fue una cosa muy loca, pero eso no evitó que Tetris llegara al Game Boy y que muchas personas pudiesen jugar con eso. Aún así, la empresa realmente hizo lo mejor que pudo para llevar este juego a muchos lados. Y Tetris fue una muestra de amor de su creador, ¿no? O sea, fue una muestra de Rusia para el mundo. Quizá tú no lo sabes, pero la tonalidad de Tetris también se basa en una canción rusa, o mejor dicho, una tonada rusa típica de Rusia. Y no solo eso, sino que Tetris en sí mismo es una forma de llevar al videojuego un antiguo juego de puzzle ruso que también se basaba en formas geométricas, del cual lamentablemente no recuerdo el nombre, pero si lo recuerdo, lo dejaré en la descripción para quien le interese. Tetris fue una forma increíble de llevar cultura rusa al mundo sin saber que era rusa. Sí, incluso hubo versiones de Tetris que cuando terminabas sí que te mostraban la gran plaza roja de Moscú. Claro, con lo que se podía en la época, ¿no? Hablamos de píxeles representando cosas, pero aún así Tetris fue una cuestión increíble para llevar cultura a todos lados. Y los videojuegos nos han permitido eso, mezclar cultura de forma más rápida y eficiente. Sinceramente yo creo que, aunque no profeso las ideas de la Unión Soviética pudo haber llegado mucho más lejos si ésta hubiese decidido utilizar los videojuegos como un método de propaganda. Entre toda su propaganda, la Unión Soviética, no olvidemos que también tenía animación, tenía música, tenía películas, tenía todo tipo de cosas. Ahora imagínate haber llevado los videojuegos como otro de los estandartes de la Unión Soviética antes de su caída. Lamentablemente la Unión Soviética, bueno, cayó poco después de el nacimiento de los videojuegos, pero no es el tema. El tema son los videojuegos. Otra de las grandes cosas que tuvieron los videojuegos como impacto cultural fue la violencia. Esto quizá no suena tan bien, pero no hay que olvidar cómo de repente en las arcades
apareció un juego llamado Mortal Kombat que tenía violencia, creo, controversia increíble. La gente estaba enloquecida porque, oh, por Dios, le puedes cortar la cabeza. Y cuando le cortas la cabeza se le sale la columna vertebral. Hoy día lo ves y parece un chiste. Busquen en YouTube videos del primer Mortal Kombat y te ríes, es irrisorio, o sea, es graciosísimo porque esa violencia simplemente no se la cree nadie, pero en la época era como wow, ¿entiendes? Y aunque hoy día Mortal Kombat sigue existiendo y sigue empujando los límites de la violencia a los límites, también es cierto que Mortal Kombat no es un juego para niños, así que señoras, no, los videojuegos no tienen la culpa de que sus hijos vean violencia, ustedes tienen la culpa de no comprarle los videojuegos adecuados a sus hijos. Y señores, lo mismo para ustedes. Y bueno, pese a toda la cuestión súper violenta con Mortal Kombat, tampoco podemos olvidar que tenemos muchísimas cosas reconocibles de los videojuegos, ¿no? Nuevamente, tenemos Mario, tenemos Sonic, tenemos Pac-Man, más reciente tenemos Master Chief, tenemos Nathan Drake de Uncharted, tenemos cosas como Jack de Jak and Daxter, o sea, tenemos iconos reconocibles. Tenemos Tetris. ¿Quién no ha escuchado esa tonada una y otra vez? ¿Quién no lo ha repetido? ¿Quién no ha escuchado también la tonada de Super Mario Bros. Una y otra vez, ¿no? ¿Quién no ha estado con el waka 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 de Pac-Man en la cabeza, haciéndole ruido? Y esto al menos para la gente que está dentro del videojuego. O la gente que juega más videojuegos también, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en PC, ¿quién no cantó por horas o escuchó una y otra vez el final de Portal? El videojuego Portal al final con su Take is a Lie, ¿no? Era un tema excelente y a mí me rompió la cabeza. Portal era un juegazo. Y era un juego más planteado del humor. Y también eso es divertido, ¿sabes? O sea, no necesariamente tienes que tener... ¿Cómo explicarlo? No necesariamente tienes que tener historias grandiosas. Que no digo que no las haya. En los videojuegos hay historias increíbles. Un caso reciente es Red Dead Redemption 2. O como le digo yo, Grand Theft Rancho. Grand Theft Rancho para los amigos, y lo voy a seguir citando como Grand Theft Rancho de aquí en adelante. Entonces, Grand Theft Rancho tiene una excelente historia. Quien quiera puede buscar Red Dead Redemption 2 historia o reseña y ver cómo este juego se ve increíble, luce increíble, te deja hacer montones de cosas y tiene una historia increíble también. La narrativa es muy buena y si tú juegas, de verdad te sumerges, es todo puesto con un mimo al detalle. Y no es por exagerar, pero el juego es tan detallado que permite sumergirte tanto en la fantasía del viejo oeste que si tú te paras y le ves a un caballo en el frío, puedes ver cómo los testículos del caballo se contraen. Suena una estupidez, pero ese tipo de detalles te sumergen tanto y hacen que este tipo de obras se puedan considerar arte. Pero el arte no necesariamente tiene que ser complejo, ¿sabes? El arte no necesariamente tiene que ser una expresión de lo más profundo del dolor del ser humano. Que sí, lo hay. El arte te puede transmitir muchas cosas. El arte se puede quedar simplemente en transmitirte felicidad. Y por eso juegos como Mario Bros, por ejemplo Super Mario Odyssey, que es uno de los más recientes de Mario, son arte puro, porque es una celebración a la alegría. Quien diga que hoy día solo existe violencia en los videojuegos, no conoce Splatoon. O sea, busquen Splatoon en YouTube y diviértanse viendo cómo eso existe y quédense con ganas de jugar, porque Splatoon es simplemente una oda a la alegría. Eres básicamente una especie de calamar pintando paredes y solamente te diviertes con eso. Pintar paredes compitiendo contra otro equipo, no por matarse, sino por ver quién pinta más. Y eso también está bien y también es arte porque indica la diversión. Y eso es lo bonito del videojuego. El videojuego es diverso, el videojuego marca. Tienes cosas tan grandes como Nintendo dejando huella con todos sus Marios y con toda su oda a la alegría, porque puedes estar súper estresado, pero siempre puedes volver al viejo y confiable Mario para desestresar. Porque tienes a Sony con sus exclusivas, que la gente se burlará con que son películas, pero Sony es la única empresa que ha entregado la experiencia de sentir este Spider-Man, y eso también es arte, porque, bueno, ¿quién te va a negar que los cómics son arte? Nadie puede hacerlo. Y sí, puede ser un producto comercial y lo que tú quieras, y puede no tener la profundidad narrativa que tú deseas,
pero también hay juegos con profundidad narrativa. Aún así, no todo tiene que ser súper profundo. Nadie te va a negar lo exageradamente divertido que es jugar con Spider-Man, desconectar un rato y sentirte en un mundo de ficción. Porque al fin y al cabo estás expresando ese escapismo, estás expresando esa fantasía de ser un héroe. Y Microsoft, no se llega a Microsoft, o sea, Microsoft es una de estas empresas que ha empujado también al límite la tecnología, con tal de que los videojuegos lleguen lo más lejos posible. Las consolas más potentes que han existido han venido por parte de Microsoft. Muestra de eso tienes el Xbox One X, el Xbox Series X, que son muy, muy potentes. Y aunque Microsoft carece de historias muy profundas, es cierto que Microsoft tiene otras cosas. O sea, Microsoft tiene esta sensación de empujar lo más posible para que tu experiencia de juego sea súper cómoda. Y eso también está bien. En general los videojuegos tienen toda esta genialidad o esta cosa tan asombrosa de hacer lo que no hacen las películas, de hacer lo que no hacen los libros. Y hay videojuegos que se basan en libros muy buenos. Tenemos la saga Metro, que se basa en los libros del mismo nombre, Metro 2033, que se basa en Metro 2033, el libro. Es un excelente videojuego. O sea, también tienes todo tipo de cosas. El videojuego simplemente es la forma más directa de interactuar con la tecnología y de meterte en mundos diferentes. No tiene por qué gustarte necesariamente, y entiendo si no te gusta, pero el videojuego es enorme. Y hoy día el videojuego permite muchísimas cosas. Quieres ser competitivo y demostrar que eres más hábil que los demás. Tienes montones de juegos competitivos. Tú solamente quieres desconectar y jugar una partida rápida en el camión. Tienes montones de juegos móviles que te ayudan a desconectar. Quieres sentirte un héroe, tienes millones de juegos de superhéroes. El último de Spider-Man está muy bueno. Spider-Man Mike Morales se ve excelente. Me encanta tener un PlayStation 5. Veremos si lo puedo tener a futuro para jugar esa cosa, porque se ve espectacular. O simplemente quieres jugar con amigos en línea y olvidarte de todo. Y sí, puede ser una partida violenta donde están matando, pero nadie se toma en serio esas muertes. Y es solo por jugar, es solo por diversión, es solo por desconectar y competir y decir que eres mejor que el otro. Y eso también está bien. Así que para cerrar, quiero dejar: los videojuegos han sido muy importantes para nosotros como humanidad en los últimos años, en las últimas décadas en general. Tanto para darnos diversión como para enseñar nuevas tecnologías. Y sí, te estoy viendo a ti, Buscaminas, te estoy viendo a ti, maldito solitario de Windows, porque se crearon originalmente con la intención de enseñarnos a utilizar interfaces gráficas. Que yo nací en una época donde las interfaces gráficas ya estaban instauradas, pero imagino la sorpresa de la gente en aquel entonces de ¡wow! Una interfaz gráfica, ¿cómo funciona esto? Y te pones a jugar a Buscaminas, y con Buscaminas aprendiste que el clic derecho es una acción principal, el clic izquierdo es una acción principal, el clic derecho es una acción secundaria. Y podías marcar y mover con precisión, escoger qué hacer, cerrar, abrir. Y con solitario podías aprender a que podías arrastrar elementos y que ahora podías mover elementos alrededor de la pantalla y se te explotaba la cabeza en ese momento. Yo solamente puedo imaginarme a la gente de aquel entonces diciendo ¡wow! Como yo hoy día veo el trazado de rayos en tiempo real y digo ¡wow! Ve esos reflejos. Imagino a la gente diciendo ¡wow! Puedo arrastrarlo en el escritorio. Eso me encanta, ¿sabes? Los videojuegos han empujado tanto esta idea de llevar la tecnología al límite, pero no solo es llevar la tecnología al límite, sino que han marcado con excelentes historias, han empujado la forma de expresión, con formas de expresión nueva. Tenemos muchísimos juegos experimentales, o muchísimos juegos independientes, por ejemplo, que exploran narrativas distintas. Hay gente que se queja de la violencia en los videojuegos, y para esas personas les recomiendo jugar Hotline Miami. Es un juego que pesa muy poco, lo puedes jugar en cualquier computadora y es un juego extremadamente violento. Pero si tú sigues la historia, te darás cuenta que es un juego que critica a la gente violenta. Te critica a ti como jugador por simplemente seguir órdenes de matar y matar y matar, cuando no había razón para matar. y es súper divertido, y también tiene un enfoque diferente para darle un giro de 180 grados a toda la historia del juego, y es muy muy divertido. O también tienes otro tipo de juegos más experimentales. Hay juegos, por ejemplo, No Man's Sky, que en su tiempo fue horrible,
en su salida, pero hoy es un juego excelente para desconectar y simplemente explorar. O tienes Minecraft, un juego en el que puedes construir y hacer literalmente lo que se te plazca. Desde perder el tiempo con amigos mientras te diviertes y juegas minijuegos y se matan entre ellos mientras queman cosas alrededor, o hasta construir una casa y construir tu propio imperio, o explorar, o salir, o si eres una persona muy creativa, puedes empujar los límites de este videojuego y construir una computadora funcional dentro del mismo videojuego. Porque sí, eso es posible, puedes crear una computadora 100% funcional dentro de Minecraft. El videojuego es una forma increíble, tanto de expresión como de abstracción, que empuja a la humanidad hacia sus límites más insospechados, tanto tecnológicos como sociales. Y el videojuego es simplemente divertido. Me encanta el videojuego, lo amo y lo seguiré amando, porque el videojuego es uno de los pocos medios que pueden reinventarse tanto y que pueden ser tan disfrutables. Y además, el videojuego, contrario a la música, contrario al cine, contrario a la lectura, es el único capaz de sumergirte en sus historias. Cosas que de verdad ni las películas, ni sus libros, ni la música pueden hacer. Esto lo digo sin querer menospreciarlos, porque también me encantan. Pero el videojuego es mi forma de arte y de expresión y de entretenimiento por excelencia. Así que, sin más, con esto cierro. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y bueno, esto fue Hablemos de Videojuegos. Si me escucharon un poco diferente es porque recientemente tuve un dolor de garganta bastante fuerte y no puedo hablar tan claramente o tan fuerte y pasionalmente como he venido haciéndolo últimamente. Pero vale, este fue el podcast de esta quincena, que sí también se atrasó por lo mismo de mi garganta. Lamentablemente todavía no me ha indexado Google Podcast en su plataforma, pero una vez que esté disponible estarán los enlaces en la descripción. No hay nada más que decir, salvo agradecerles a todos por escuchar este podcast. Si te interesa puedes compartirlo, puedes suscribirte, puedes darme recomendaciones, tienes la caja de comentarios para mentarme la madre o compartirme tu videojuego favorito, hacer lo que se te pegue la gana en general. Así que nuevamente gracias por escuchar y nos escuchamos o me escucharás en la próxima y yo te leeré en los comentarios. Así que cerramos aquí.